Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 26 de mayo del 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Ya el calor se siente, además del polvo de Sahara que convierte en una especie de invernadero toda la zona, ¿no? No permite que los rayos solares pues se disipen y se mantiene ese calor acumulado. Por eso la sensación térmica el viernes veíamos ahí que informaban, estaba uno a chorro, 30 y qué sé yo, cuántos grados, sabrá Dios. Y yo estuve el fin de semana por la Loma, por allá por la zona de la cordillera, para el lado del sur, para las casas por ahí. Por ahí estaba fresquecito, pero de día hacía calor, es que como quiera, pero ya en las noches se refresca. Ayer se celebraba el Día de las Madres, actividades variadas, diversas, se veían aquí y allá. Ahí bien, aprovechamos el viernes para felicitarles. Y bueno, es lo que tenemos y hoy arrancamos una semana con muchas informaciones. Tenemos informaciones económicas importantes, tenemos informaciones del ámbito político también, que son trascendentes, que hay que analizarlas y vamos a hacerlo en conjunto. Bueno, por otro lado, aquí a nivel local no hay mucho, pero las informaciones, el obispo Castro Marte, el de Higüey, que es muy dinámico y siempre está hablando de temas políticos y sociales. A veces deja ver refajo, a veces está muy equidistante, pero bien, cada cual tiene su derecho. Y porque sean curas, obispos, cardenales, papas, son hombres, como decía aquella frase que usaba Orlando Martínez, del filósofo Terencio, ¿no? Decía, soy hombre, nada humano me es ajeno. O sea que porque un señor sea cura, diácono, papa o cardenal, no es por eso que él es, digamos, como la Madre Teresa de Calcuta, que no, ¿verdad? No. Tiene los mismos vicios, las mismas virtudes, todo. Y en sus opiniones pueden estar parcializados, inclinados, equivocados, acertados, todo lo que el diapasón. Como que dice aquí el refrán que dice, de todo como en botica, como en botica. Bueno, entonces Castro Marte dice, llama a actuar en lo importante, que no nos dejemos enredar en muchas cosas que están sonando, porque vamos como un avión en turbulencia. Quizás usted no se había dado cuenta, pero el obispo Marte, que recibe muchas informaciones, que la iglesia es un centro de donde llegan muchas noticias, quejas actualizadas por diversas vías, porque son en todo el país y la grey cristiana es bastante amplia. Entonces dice que la República enfrenta una crisis de seguridad en el sistema de salud, en educación y en la migración ilegal. A veces he dado unas declaraciones sobre la migración que yo las he tenido que ripostar por aquí, pero en este caso habla de que en la palestra pública se habla de muchas cosas y muchos temas que debemos buscar un verdadero equilibrio social y enfocarnos en lo importante, es lo que él está diciendo, que hay temas de difamaciones e injurias, accidentes de tránsito, diversas cosas, campaña política de destiempo, ustedes saben que sí, pero que en lugar de ocuparnos de esos temas, de esas minucias, de esas cosas que no son trascendentales, debemos enfocarnos en la crisis que vive la República Dominicana en cuanto a la seguridad. Ahí veía par de noticias en la prensa de hoy, dicen en tales localidades del país no se puede
andar, que la droga, que los delincuentes, y entonces ahí el gobierno tiene que apretar más en lugar de estar dando cifras. Que si tal, que uno dice tanto de 1000, que tanto, bueno, esas cifras están muy bien, pero esas cifras, los que sabemos de números, para decirlo de manera coloquial, sabemos que la cifra, el papel aguanta todo y los números se modulan, se maquillan para llamarlo, no llamarlo maquillaje, pero se modulan, se pone un chin aquí, quita un chin acá, todo eso es relativo. Entonces habla él de crisis en seguridad, en el sistema de salud, en educación, ya lo habíamos dicho, y la migración ilegal. Y dice que se necesita aplicar medidas en los casos de corrupción en el tráfico de personas en la frontera. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. De hecho, he planteado que debieran establecerse sanciones realmente draconianas para castigar el tráfico de indocumentados, de haitianos por la frontera, que eso es lo que se trafican, porque nos gusta hablar de ilegal y todo, de haitianos. Hablemos las cosas como son, de haitianos. Y todos los días en la prensa sale y uno presenta aquí, pero a veces uno ya se cansa porque ya no es noticia, porque es tan cotidiano, es tan recurrente y permanente que ya es pan nuestro de cada día, que agarran un carro con 16 haitianos, que agarran una jipeta que en Montecristi, que en Santiago Rodríguez, que en El Rubio, en San José de la Mata, que la agarran en la Mata de Farfán por San Juan, que cuando no es por Pedernales, por allá por Descubierta, por Neiva. Entonces es el país entero. Y ni decir, obviamente, los enclaves que hay como Friusa y el hoyo, la cosa de los Matamoquitos por ahí. Entonces, eso es, tenemos que poner sanciones para los civiles que incurren en ese tráfico, en ese delito de lesa patria, que sean sanciones realmente draconianas, para que sirvan como un disuasivo. Incautación de todos los bienes, incautación de vehículos y todo lo que pueda haber adquirido haciendo eso, porque usted lo captura ahora, pero había uno ahí que había estado preso y a cada rato y vuelven y lo hacen. ¿Por qué? Porque la relación beneficio-costo los incentiva. Hay un incentivo perverso, se llama. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En otras palabras, que si la sanción es de 3 lo que sea, póngale 3, pero yo me gano 100 haciéndolo, pues yo lo hago y pago los 3, porque al final gano 97. Pero si la sanción es dura y usted va a perder todo lo que se ganó y se te van a incautar, había una casa por ahí que la tenían como lugar vamos a decir que almacenamiento, de corral para poner a los haitianos ahí, para irlos sacando paulatinamente. ¿Ustedes se recuerdan? Hoy un autobús que agarraron con 70 haitianos y resulta después que el mismo dueño lo agarran por otro lado. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nada. No estamos haciendo nada. Estoy totalmente de acuerdo. Aplicar medidas, pero no solamente aplicar medidas, hay medidas que se aplican, lo que no son lo suficientemente disuasorias. Y deben ser lo suficientemente para que el que lo vaya a hacer sepa que se está jugando la faja. Y que le metan 20 años. 5 la primera vez, 10 si reincide, y si vuelve 20 años. Por ejemplo, estoy dando ideas, pero la idea es esa. Y a los militares que incurren en eso, consejo de guerra y traspasado a los tribunales civiles y 20 años, porque a eso sí que se le puede poner de una vez. Porque esos son los que hacen posible la connivencia. Entonces estoy de acuerdo con esas declaraciones del obispo Castro Marte. Y bueno, ahí se creó una comisión que la coordina Milton Ray Guevara para esos temas de migración. Vamos a ver qué recomiendan, qué cosas dicen de ahí, pero ahí está mi posición. Ahí está mi posición, no como aquella de ley de trata que mandó el gobierno, ¿se recuerdan?
que en lugar de poner sanciones, lo que le facilitaba era la vida a los haitianos. Y decía el canciller, pero eso se usaba en la Primera Guerra Mundial. Oye, en 1916, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, que en la Primera Guerra Mundial se usaba, porque en los sitios donde hay, digo, no, pero la realidad de nosotros no es esa. Y si no es porque Leonel Fernández, el presidente Fernández, le entra con ese tema, y se metieron 4 artículos en el litín respondiendo el canciller a Leonel y Leonel respondiéndole. Si no sale un viernes, un domingo en la tarde en Monteplata, creo que estaba Leonel en campaña, y salió con el tema a las 3 de la tarde, a las 5 ya el gobierno estaba retirando la ley. Porque no habían hecho caso a nadie. Yo lo venía criticando el jueves, el viernes, obviamente ya el sábado no teníamos programa, y hasta que apareció, entonces como vieron la situación, entonces retiraron aquel mamotreto, que la iban a volver a someter. El presidente no la sometió nunca, y yo, rompa eso y bótelo por ahí. Después salió Antoliano Peralta, el jurídico, diciendo, no, que sí, que ellos habían errores en la ley. No, errores no, horrores. Y cuando se habla de temas que tienen que ver con la nacionalidad, no son errores, son traiciones. Por omisión, no, porque no creo que sea por comisión, por lo menos no en todos. Habrá quienes por detrás manipulan y hacen y urden, porque sabemos que hay pro-haitianos en todo este paquete. Pero ese será el punto. Salió diciendo, no, porque hay errores, pero es que no se leyó bien. No, eso lo conocíamos bien, bastante bien, muy bien, mucho mejor que ustedes. Sabíamos lo que estaba ahí. Hasta impuestos no iban a poner para que nosotros cubriéramos a los haitianos que venían, porque la situación de precariedad que viven allá, de inseguridad y eso, pero Haití ha vivido en eso toda su vida. ¿Por qué la ONU no manda un contingente armado, como se hizo en Kosovo, como se hizo en muchos otros sitios, a resolver ese problema? ¿Por qué no lo mandan? Ah, no, que vengan para acá a fastidiarnos la vida a nosotros, a destruir lo que queda en pie en la isla. Porque ellos se comieron su pedazo allá, destruyeron las instituciones, todos, ni siquiera ejército. Entonces ahora, ahí los países culpables, los países responsables de eso, ahora quieren tirárnoslo a nosotros. Y esa es una tarea que viene desde mucho tiempo atrás. Recuérdese cuando al presidente Balaguer y le respondió y lo mandó a freír tuzas, que le ofrecieron, creo que fue Clinton, el presidente Clinton, le sugirió, le propuso campamentos de refugiados en la frontera de 15, 20 mil, 15, 20 mil. Están metidos aquí en el país por millones. Pero eso se le propuso a Balaguer desde entonces. Imagínense ustedes, desde entonces vienen con eso. Y a cada rato aparece una denuncia que por allá por Puerto Plata, unas ONG canadienses están construyéndole unas casas a los haitianos. ¿Qué casa del carajo que tienen que estar construyendo los haitianos aquí? ¿Quién lo permite? ¿Cómo lo dejan? Y ese tipo de cosas. Pero definitivamente estamos inundados. Y hay diversas opiniones, hay quienes lo quieren pintar de una manera o de otra, darle unos matices que no son los que tienen. Que la república no puede, que la república es fuerte porque que tenemos que tantas... Sí, todo eso puede ser verdad, pero no tenemos por qué. ¿Por qué tenemos nosotros que cargar con los haitianos? ¿A santo de qué? Bueno, así están las cosas. Así están las cosas. Bueno, entonces, de acuerdo con el obispo, sanciones drásticas, que ojalá de esa ley que se va a revisar salgan esas sanciones que sean realmente, y que opinen y que recojan, y el Consejo Económico y Social salgan esas decisiones. Porque lo único que se habla y se dice es regularicen, que regularicemos, que faltan para la mano de obra aquí, que faltan para la mano de obra allí, que faltan para tal sector. Sí, pero no dicen de lo otro. Y no dicen de lo otro. Bueno, hablando sí de más declaraciones que llaman la atención, bueno, el calificativo que le pone el obispo Castro Marte de que vamos como un avión en turbulencia. ¿Cómo fue que dijo? Vamos como un avión en turbulencia. Ustedes saben que lo siguen un avión en turbulencia, que dando brinco a lo loco ahí, que fácilmente se va en picada. Entonces las autoridades deben prestarle atención porque
les digo de nuevo, son muchas las informaciones que reciben estos prelados en la iglesia. Por ejemplo, usted no puede saber qué está sucediendo en esos barrios por ahí, más que usted si lee los periódicos, si no lo lee no se entera, pero la delincuencia en esos barrios, como él dice, está acabando. Entonces a veces nos dan que los lunes la rueda de prensa, que los crímenes han estado, que bajaron, que aquí, que acá, pero la realidad para esas personas es muy diferente. Entonces, préstesele atención a eso, porque realmente fue un calificativo bastante desesperado el que da el padre, del obispo. Hay otra información que a uno, cuando es participación ciudadana, uno se pone así. Yo me pongo así. Y muchos dominicanos, una gran mayoría de los dominicanos, siempre se ponen en auto cuando participación ciudadana sale con unas cosas u otras. Ya uno, hasta la cosa buena uno le anda sacando, buscándole la quinta pata al gato. Dice participación ciudadana, reitera quejas. Bueno, y se lo ganan ellos porque sabemos cuál ha sido su historial y ahí está la cosa con la USAID y el sometimiento de los periodistas a los que acusaron, que dijeron que habían periodistas que recibían salario, que si no recibían, que si recibían. Eso no es mi problema. El problema es que todo el mundo sabe que para dónde tira participación ciudadana y su marcha verde y cómo se enganchan en el gobierno y cómo lo que se hicieron fue buscársela y ahí andan muchos, todos nombrados. Bueno. Pero dice participación ciudadana, reitera quejas por la lentitud de los grandes casos de corrupción. Yo no digo que no tengan razón, pero esos casos de corrupción todos sabemos que fueron, en muchas circunstancias, han sido como cuando los dados como que los que juegan dados, que hacen trampa, que los cargan, dados cargados. O sea, tirados para un lado. Porque dice doña Milagro, la querida ex vicepresidenta doña Milagros Ortiz, que de esto de ética, que que ha sometido a la Procuraduría, que ha tramitado 47 expedientes de irregularidades y cosas, y usted ve que no pasa nada de esta administración. ¿Qué dice Roger Stone, que vino ahí, que trajo Jochi Gómez? Que no es tanto de mi devoción, pero dijo una cosa ahí que puede ser verdad como puede ser mentira, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando varios funcionarios de la actual administración. Después lo borran, pero dicho está. Después le preguntan a doña Milagros Somos y dice, sí, nosotros tenemos acuerdos para investigar. Digo, ¿cómo? De Estados Unidos investigan a los de aquí, nosotros no investigamos a los de allá. Bueno, pero eso se dijo. Entonces, cuando yo veo a participación ciudadana haciendo estas declaraciones, uno entonces se pone como ojeriza y dice, se quejó por la reiterada lentitud en los casos que se ventilan en los tribunales. Entonces, porque uno sabe que cuando ellos se refieren siempre en detrimento o cogiendo piedras para un solo litoral. Ellos ven como es como los bicos, que nada más ven por un lado. Los bicos ven para un lado, creo que o daltónico, que no ven de un solo color. Entonces, reiterada lentitud en los casos, aunque dice que las acciones del Poder Judicial para evitar tapones en las audiencias son aplazadas por una u otra razón. La ley es la ley. Si los acusados tienen la potestad de incoar una acción contra el juez, o pedir una prórroga, pero definitivamente en muchos de los casos, más las chicanas, como se dice entre abogados, han provenido del Ministerio Público. Y la actual ministra de Justicia, que es Jenny Berenice, la procuradora, era realmente la procuradora en el gobierno de doña Miriam. Ya doña Miriam era casi un tótem. Ella misma daba declaraciones públicas diciendo esas situaciones. O sea, la misma justicia de antes es la misma de ahora. Y de hecho ponen a Jenny ahí porque se ganó su puesto, persiguiendo a estos que persiguió. Bueno, ellos hablan que el caso de Alexis Medina ha ido activo, 11 audiencias. El caso de Adán Cáceres también ha sido, a pesar de algunas suspensiones por licencias médicas, el proceso avanza de forma regular. O sea que si hay suspensión por licencia médica, ¿cuál es la queja? Porque una gente si está enferma tiene derecho a ausentarse del caso.
El de Jean Alain dice que el juicio de fondo, que no se inició, que ha tenido obstáculos significativos, la recusación del cuarto tribunal colegiado. Caso Donald Guerrero, José Ramón, Gonzalo Castillo, dice que la audiencia ha sufrido múltiples aplazamientos por causas médicas, por desglose de imputado y recusación a la jueza. Pero todas esas cosas son típicas de los juicios. El caso de Hugo Vera y Jochi Gómez dice que no se ha presentado el acto conclusivo y que todas las medidas de coerción han sido levantadas. Si ustedes ven, ellos mencionan el caso Intran, Jochi Gómez, Hugo Vera y los de todos los casos que están de persecución de la justicia independiente a la corrupción, pero cuando se enfocan en miren que meten a Jochi Gómez en esto, porque Jochi Gómez se ha convertido como una especie de, yo no digo que sea por eso, pero tenemos que buscarle las aristas a las cosas aquí, y de eso nos encargamos. Él se ha erigido como una especie de censor del gobierno. De hecho, peleó por el gobierno, acusó a Jorge Luis Polanco, el abogado de recuperación de los bienes, dice que fueron los que apagaron los semáforos, Morrison, él, que le propusieron qué sé yo cuántas cosas, que se querían quedar con la empresa Auri, creo que se llama, la de inteligencia y de vigilancia y de cámara de los semáforos y grabación de los teléfonos y de la frontera, que ellos siguen trabajando. Todas esas cosas la dijo y en una entrevista acusó ahí hasta al asesor del presidente, a Mauricio Bengochea y a otros señores, muchas cosas. Entonces, cuando usted ve que ese señor sale con eso, y aquí Participación Ciudadana dice, pero Participación Ciudadana no está nada más hablando de la oposición, porque también ha hablado del gobierno. No, pero parece que ya no es del gobierno. Se ha convertido en un censor. De hecho, acaba de hablar del programa ese informático para estar conectado a las compras y contrataciones y sacar todas las irregularidades que vayan surgiendo, que fue lo que presentaron estos días. Bueno, el punto con esto es que siempre Participación Ciudadana, de alguna manera, ya uno tiene que tenerle ese resquemor, porque siempre vienen como cuatriboleados y minosos, como decían en un anuncio una vez. Bueno, eso es lo que ha habido acá. Entonces, el viernes, señores, recordarán ustedes que nosotros mencionábamos que los mercados bursátiles en Estados Unidos habían estado en rojo. ¿Y qué sucedió? Sucedió que Donald Trump, en la mañanita, estando nosotros en el programa, no teníamos la información, estuvimos analizando el viernes todo lo que había pasado antes, anunció que a la Unión Europea, porque era difícil negociar con la Unión Europea, porque tiene que ser como a él le parezca, le iba a poner 50% de aranceles. Y que a la empresa Apple, que es lo máximo en este tipo de asuntos, es como el tope de la verdad. Después de Apple lo que van son los cohetes y los satélites. Bueno, en tecnología y ese tipo de cosas. Le iba a poner un 25% porque él, con su política anti-China, de sanciones a China, hizo que Apple desplazara muchas de su producción, o ha ido diversificando su producción a la India, que estaba negociando acuerdos e iba a tener una tarifa por debajo. Apple, que es sabio y que responde a sus intereses de sus accionistas, no le tiene que hacerle caso a lo que diga todo lo que quiera Trump. Entonces se instalan para allá. De hecho, metieron 1,5 millones de celulares antes de que viniera la tarifa. Yo les comenté a ustedes unos vuelos charter que hicieron. Porque el problema es que por más que Trump quiera, entonces Trump quiere que no, que ni siquiera en la India, ni siquiera en China, que tiene que ser en Estados Unidos que tienen que producir los iPhone. Y no solamente el iPhone, no, y Samsung. Resulta que un iPhone debe tener por lo menos 1,000 componentes. Usted lo ve así, pero eso debe tener por lo menos 1,000 componentes diversos. Usted ve aquí hay 3 cámaras, otra cámara acá, las pantallas son táctiles, antitáctiles, no eran así antes. Usted le cambia, usted le pone todo esos software, todas esas cosas, todos los microchips,
todo lo que usted se puede imaginar, el cover, la cobertura, mire, la conexión, la parte eléctrica, póngale mil componentes. Cada componente de eso, en China, Apple ha desarrollado, es más, las fábricas de Apple, en esos edificios le ponen barrotes en las rejas para que la gente no se tire. Se ha hablado de eso, por el exceso de trabajo y por la explotación que usan. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de la supply chain, la cadena de suministro, lo que queremos decir con eso es que cada partecita de esa se produce en una fábrica determinada, que hay más de 100 fábricas en China distribuidas, donde se producen todas esas partes para ensamblar el producto final. Si usted se lo llevara para Estados Unidos, ya se lo hemos dicho, es un iPhone que te sale en $1,200, te va a costar $3,500, $4,000 por el impuesto que le está poniendo Trump. Entonces, Apple nunca se va a ir a instalar. De hecho, con esas declaraciones del viernes, Apple cerró y perdió 3% de cotización bursátil el viernes. ¿Usted sabe cuánto equivale eso en pérdida en dinero? Porque si las acciones valían, vamos a suponer 20 y cayeron a 15, cada persona que tenía una acción perdió $5. Son de 130 y así, que son carísimas. Bueno, perdió Apple el viernes nada más por esa declaración de Trump $92,000 millones. Ese 3% de caída bursátil de precio significó $92,000 millones. Pero como quiera, al final del día, no es verdad que se va a instalar. Primero, tú no puedes perseguir a una empresa en particular, porque tú dices a un país tú le vas a poner aranceles, a otra cosa. Pero bien, miren, al final del día, si un Apple me sale en $1,000 y tú me cobras 25, yo te pago, le pongo el 25, ¿y a cuánto va a subir? A 1,250. Y lo va a pagar al final el usuario, pero 1,250 es menos que 3,500 y 4,000 dólares, que sería el costo de producirlo en los Estados Unidos. Son locuras. Un hombre que no ha hecho ni un zapato, ni una zapatilla, ni un patelito, nunca. Hablando de cosas, el Nasdaq cayó 1.28 a 18,000 unidades, el Standard & Poor's retrocedió 1.01 y el Dow Jones 0.9, para que ustedes vean. Entonces, y dijo que le iba a poner 50% a la Unión Europea, y todo eso impactó en los mercados. Pero ¿qué sucede? Que ayer habla con Ursula von der Leyen, la de la Unión Europea, y vamos a ponerle, y tienen que hacer, la Unión Europea le tiene 100,000 millones dispuestos ahí. Tú me pones, era el 1 de junio, y ella le dijo, vamos a ponerlo para el 9 y sigamos negociando. Pero esas declaraciones nada más hicieron que ayer, el viernes, las bolsas cayeran estrepitosamente. Pero habla con von der Leyen y miren ustedes cómo reaccionan y pasan hasta del día 1 al 9 y siguen negociando y suspende esa bobería que dijo y que iba a sugerir que le subieran tal cosa. Y miren, una conversación por teléfono que tuvo con ella, para que ustedes vean cómo los mercados reaccionan a estas cosas de este señor, y cuando echa para atrás de las mismas cosas que el arma, de sus mismos rebuses que el arma, los mercados reaccionan positivo. Miren cómo está. Le dije cómo cerró el viernes, rojo totalmente, con pérdidas acumuladas enormes. Si esa sola empresa, Apple, perdió 92,000 millones de dólares en ese día nada más. Miren cómo amanecen hoy los mercados después de la llamada. Positivo, en verde. El viernes todo en rojo y hoy todo en verde. El Dow Jones 1.05 en positivo con 446 unidades. El Standard & Poor's 1.20 con 70 unidades. El Nasdaq 1.41. Todo el mundo positivo, porque ella me llamó y me pidió que pasáramos para el 9. Yo acepté, el todopoderoso, cómo es que se está manejando Estados Unidos. Pero cada vez que el hombre mete la pata, entonces ahora se verá, porque tienen los aranceles de 25 para los aceros, para el aluminio, el lío con los vehículos, porque Estados Unidos, él negoció con la Unión Europea, con
el Reino Unido, pero ya el Reino Unido no está en la Unión Europea, pero acaban de hacer un acuerdo de libre comercio entre ellos muy fuerte, porque todas estas decisiones de Trump lo que han hecho es que el mundo se esté reconfigurando. Canadá con mayor interrelación con la Unión Europea con mayor interrelación con el Mercosur de Argentina, Chile, Brasil, etcétera. Entonces, esa pausa para el arancel recíproco, que recuérdense que por 90 días, ya eso cuándo será, no sé cuándo llega, él lo suspendió de abril, mayo, sí, abril, fue el 2 de abril, lo suspendió a los 2 días cuando los mercados se le cayeron y el mercado de deuda y la degradación que hubo, pero él sigue. Porque si fuera que fuera para negociar, pero tiene un costo enorme, enorme. Entonces, miren cómo los mercados a esas declaraciones de él y esas actitudes reaccionan negativamente. Y coge un teléfono, habla con ella, suspenden por 9 días, del día 1 al 9, y miren cómo los mercados ya hoy reaccionan porque empiezan a decir, no, se van a poner de acuerdo, van a llegar a un punto. La Unión Europea le ofreció, vamos a poner 0 arancel. Pero él no quiere, porque él no quiere meter la parte que le interesa a él, nada más le gusta la parte que no le... Las agrias no se pagan. Vamos a hablar de déficit comercial sin poner servicios. Pero la Unión Europea, donde le va a dar con duro en los servicios. Todas esas compañías tecnológicas y donde realmente tienen que pagar royalty y todo ese tipo de cosas, ahí es donde la Unión Europea le va a dar con duro. Entonces, obviamente, puede ser que se llegue a un acuerdo, pero fíjense lo importante, como les digo, que los mercados, ante cada acción de este señor, reaccionan negativamente y generan pérdida de capitalización bursátil, pérdida económica y todo eso, ni siquiera hablando de los impactos que va a tener a los consumidores finales, lo que pasó con Walmart, lo que pasó con ¿cuál era la otra? Con Walmart, y la otra fue con, no sé, no me recuerdo la otra, que lo llamó Amazon, al de Amazon, tome, quítese eso de ahí, de la tarifa de lo que iba a subir el precio por las tarifas que él está poniendo, pero al final como quiera la van a traspasar. Y lo que yo les dije, si me va a costar producirla, primero para producir un 10% de los iPhone que se producen en China o en la India y llevarlo a Estados Unidos, eso se toma 2, 3, 4 años. 2 o 3, 4 años. 2. Para un 10% nada más de la producción que se genera allá, hay que invertir entre 20 a 30 mil millones de dólares. 20 a 30 mil millones de dólares. Y 3, el producto que con todo y tarifa te va a salir en $1,250, si lo produces en New Jersey, en Nueva York, en Alabama, en Mississippi, donde quiera de Estados Unidos, te va a salir en $3,500, $4,000. ¿Quién ha dicho que lo van a producir? Mejor pago la tarifa que la pague el usuario y por lo menos compre un iPhone en 1,250. ¿Tú quieres recaudar impuestos? Lo vas a recaudar, pero a costa de los usuarios americanos, a costa del consumidor. Que de por sí, ya ayer yo le decía con la tarifa esa, que con la ley que pasaron, la ley de presupuesto que la aprobó la Cámara de Representantes, que nos da un cañazo a nosotros porque nos pusieron 3.5% de arancel de impuesto a las remesas. Miren cómo afecta a los americanos que comen con sal. El Medicaid, ese es el aseguro médico, tiene recortes por 698 mil millones de dólares. 698 mil millones de dólares, casi 700 mil millones de dólares. Lo de la salud médica para los pobres, para el que necesita, ¿verdad? La comida. Los food stamps, los cupones que dan en Estados Unidos, tiene una reducción, les recortaron 267 mil millones de dólares, casi 300 y 700, 1 trillón, casi 1 millón de millones recortados a los pobres, a los normales, a la gente de clase media, clase baja, mientras a los ricos les recortan los impuestos para que tengan mayor beneficio. Entonces, es por todos los lados. Es por todos los lados que hay una situación de complicación que no hay manera de entender qué es lo que se está buscando en los Estados Unidos.
no hay modo de entenderlo y sigue todo tan enredado y ustedes ven cómo los mercados ante esas decisiones, vamos a decir que díscolas, irracionales, económicamente insostenibles e injustificables, porque nadie, yo le decía, si lo dijimos antes en la campaña, ustedes recordarán, yo decía, el 95% de los economistas laureados, reputados, académicos de prestigio, el 95% entiende que todas esas tarifas son inflacionarias y eso va a generar problemas. Todo lo hemos estado, eso se decía, ahora lo hemos estado viendo en la práctica. Entonces cada vez que él toma una decisión de esa, lo que hace es que genera más daño a la economía, al comercio, en un comercio internacional que los Estados Unidos lo que ha hecho es crecer en cuanto a riqueza, pero bajo unos argumentos todo disparatosos y unos números totalmente a lo Cantinflas, han venido con unas políticas sin estrategia, a aplicar cosas, a cambiar cosas. Miren el lío que tienen con Harvard. Y dicen por ahí, veía yo un documento, un trabajo que hacían, que es porque al hijo de él no lo aceptaron en Harvard. Le ha reducido, estábamos el jueves comentando de eso, y el viernes le ha reducido las asignaciones, ahora quiere que le den de la lista de todos los estudiantes extranjeros. Es una persecución, pero no solamente contra Harvard, es contra las otras universidades. Y eso tiene un impacto económico, social y político de largo plazo contra los Estados Unidos, que es inconmensurable. A eso no se le puede poner ni valor porque eso no tiene madre. Tantos años por tantos estadistas, tanto hablar de seguridad jurídica, de respeto, de fortalecer la imagen, que va, todo en casi 4 meses que van, se ha tirado por el suelo. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.